Perfecto. Vale, entonces vamos igual, 3 de noviembre de 2022, vamos a la exposición que van a hacer Manuel y León sobre el tema de investigación de mercados. Vamos a ver primero un video que nos hizo llegar su compañero Manuel, que no pudo acompañarnos, avisó, y nos mandó su presentación en video. Espérenme, déjenme abrirla. Mm, pero es MP4. Espérenme. ¿Ahí la ven? Todavía. Está cargando. Ok. Ya. Perfecto. Entonces pero espérenme, no puse compartir audio, no se va a escuchar. Déjenme compartir audio y optimizar sonido. A ver, ahí está. Esperemos que salga bien. Cualquier cosa me escriben aquí en el chat por si no los escucho, por favor. Ahí va. Hola a todos, hoy les vamos a hablar de la investigación de mercados y métodos de investigación. Somos León y Manuel, hoy yo no pude estar, pero les mando esta grabación. Como introducción, la lectura nos menciona que la premisa mayor del marketing es conocer a su cliente. Una de las funciones más importantes de la investigación, por lo tanto, es identificar las características de la demanda y del mercado, así como las necesidades y gustos de las personas. Tenemos este ejemplo de elementos que conllevan la investigación de mercado, por ejemplo, estudios de precio, de líneas y productos de servicio, de canales de distribución y de promoción y publicidad, entre otras cosas. Existen tres diferencias muy importantes entre el método científico y el no científico según la lectura. El primero es mayor objetividad, la medición es más precisa y también la naturaleza de la investigación es continuada y completa. Y también tenemos los pasos para aplicar el método científico. Primero necesitamos observación del fenómeno, formulación de una hipótesis, comprobación de esta misma y predicción del futuro. Aquí les dejo un video por si luego lo quieren ver, que habla mucho del tema y está muy interesante. Y ahora pasamos a formulación del problema. El primer paso para resolver un problema es definirlo. Debemos conocer cuáles son los síntomas que más afectan a nuestra organización y así con esto podemos crear un modelo de investigación. Un problema de marketing se presenta bajo la pregunta ¿qué hacer? El problema de investigación hace la pregunta ¿qué debemos hacer? Para esto tenemos pasos para diseñar una investigación. El primer paso para resolver un problema es definirlo. Generalmente las compañías envían una solicitud de investigación o un brief en el cual especifican sus requerimientos de información. Tenemos, por ejemplo, la formulación del problema, búsqueda de fuentes de información, preparación de los medios de acopio de información, diseño de la muestra, recopilación de la información, análisis de los datos recabados y redacción del informe. Todo esto comprende dos pasos muy importantes, la investigación exploratoria y la concluyente. Nos proporciona a nosotros los investigadores un panorama amplio y general acerca del fenómeno que vamos a estudiar. Para esto, las empresas pueden consultar datos internos, estadísticas de la empresa y datos externos, por ejemplo, los que se publican en lugares como el Internet. Pasando a la investigación cualitativa, se nos menciona que es solo a través de un acercamiento cualitativo que se logra penetrar en los significados y configuraciones que los consumidores establecen con los diferentes productos y servicios. Para esto, las técnicas más conocidas son la observación, la entrevista en profundidad y sesiones de grupo. La investigación cualitativa nos menciona que la principal ventaja de esta es que se obtiene para llegar a conclusiones más completas, aunque es un método que no tiene validez estadística. Por ejemplo, tenemos que el objetivo central es seleccionar ambientes y casos o unidades que nos ayuden a entender con mayor profundidad un fenómeno y aprender de este. Debemos entender cosas como detalles, significados, actores que involucran esta operación y la información. Y la técnica es un muestreo con un propósito definido y acorde con la evolución de los acontecimientos. Por otra parte, también tenemos la investigación de motivaciones. La investigación de motivaciones es el área del conocimiento que trata de identificar las causas de las motivaciones del comportamiento humano. Por ejemplo, tenemos estímulos del mercado, motivos, respuestas del consumidor
Y si lo vemos en un ejemplo, tenemos anuncios en revistas acerca de una nueva marca de cosméticos. Un adolescente desea que un compañero de clase se fije en ella, ese es el motivo. Y la respuesta, ella compra los cosméticos para ver si dan resultado. Tenemos que las técnicas cualitativas para aplicar la investigación de motivaciones son la asociación de palabras, terminación de frases, técnicas ilustradas y pruebas con caricaturas. Y esto cuenta con unas escalas que apoyan a la investigación motivacional. Tenemos escalas básicas, la nominal, la ordinal, de intervalo y de razones, las comparativas y las no comparativas como la de Likert y el diferencial semántico. La investigación concluyente proporciona información que ayuda al ejecutivo a comprobar hipótesis y puede ser descriptiva, predictiva y casual. Puede existir un estudio combinado en el cual el investigador realice uno de tipo descriptivo, uno predictivo y uno casual. Aquí podemos ver las principales diferencias entre la investigación exploratoria y la concluyente. Por ejemplo, la diferencia entre sus objetivos, la muestra, la recopilación de datos, el análisis de los datos y los resultados. Y ahora los dejo con León para el diseño de cuestionario. Muy bien, dejo de compartir. Listo, comparto, empiezo a compartir. Sí, gracias. Ahí. Me avisan cuando puedan ver mi pantalla. Pues a ver. Perfecto. Bueno, pues continuamos con el diseño de cuestionario. Lo que buscamos en el cuestionario pues, es justamente identificar y clasificar el tipo de información que buscamos para resolver nuestro problema. Un buen diseño de cuestionario pues va a responder a la pregunta ¿qué información queremos? Como lo mencionaba Manu. Lo que buscamos aquí pues es obtener los objetivos, datos relevantes, datos que sean también complementarios y qué información es necesaria para la misma. Segunda, ¿qué tipo de cuestionario vamos a desarrollar? Bueno, es de suma importancia para llevar a la investigación de la mejor manera y obtener los resultados más precisos. Puede ser entrevista personal, telefónica, por correo electrónico, etcétera. También es importante determinar el contenido de las preguntas, ponernos a pensar si es necesaria la pregunta que estamos efectuando, si se trata de una o más preguntas que queremos resolver en una sola encuesta. La experiencia que tiene el entrevistado es importante considerar a quienes se lo estamos haciendo y claro, si pueden responder estas preguntas los entrevistados. Es importante también determinar el tipo de preguntas. Puede haber preguntas abiertas de opción múltiple o dicotómicas. También la redacción es de suma importancia para que pues justamente los entrevistados comprendan de la mejor manera. Y bueno, hay que especificar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y cada cuánto. Hay que hacer preguntas objetivas, también subjetivas, positivas o negativas, dependiendo de la investigación y pues obviamente considerar la regionalidad. Hay que definir el orden de las preguntas. Se toma como que tiene que haber, digamos, en un cuestionario una bienvenida, luego las preguntas iniciales y las preguntas que son más importantes para esta investigación. Hay que decidir el aspecto físico del cuestionario, si va a ser un documento físico, si va a ser de confianza o de reconocer el esfuerzo. Y realizar una prueba con 20 personas pues para corroborar que sea claro el cuestionario, atractivo y asertivo a lo que estamos buscando. Bueno, pues el muestreo pues va a depender si es posible que nosotros recaudemos la información de todos los individuos de los que estamos interesados de obtener información de ellos. Si es muy grande nuestra muestra, pues habría que reducirla de alguna forma para hacerlo eficiente, digamos. ¿Cuáles? Ay, perdón. Ahí está. ¿Qué preguntas son las que nos darían la respuesta correcta? Pues bueno, ¿cuál es el número de sujetos de interés? ¿Cuál es la homogeneidad de las características de los individuos?
cuál es el grado de relevancia de las respuestas dadas por los mismos y las restricciones de tiempo y de presupuesto que tienen. Perdón, es que no puedo ver No te bien. preocupes, aquí lo importante es recordar nada más que, bueno, no necesariamente todos van a aplicar cuestionario, encuesta, aunque en algunos casos pues es necesario, casi obligatorio aplicarlo. Aquí para trabajos de tipo académico como estos, las muestras a las que podemos tener acceso cuando son, depende del tema obviamente, el producto o servicio que se quiere evaluar o la empresa o la marca, pero no son un tipo de estudios que no son estadísticamente representativos, bueno, pues porque los hace una sola persona, porque no tenemos recursos. Así que muchas veces recurrimos a muestras aleatorias, en algunos casos, o a muestras intencionales en otros, ¿no? Las muestras intencionales es cuando tú seleccionas a las personas por su perfil, por características, y no dependes del azar para llegar a ellas. Así que lo que les quiero decir es que muchas veces no piensen que tienen que aplicar pues 1000 cuestionarios, ¿no? Para hacer válido un trabajo, en este caso una investigación de este tipo. Dependiendo del caso, del tema, pero calculen que podrían ser, si se justifica bien y se arma bien el muestreo, entre 100 y 300 cuestionarios, dependiendo del caso, ¿no? Para no espantarnos de pensar que tenemos que tener 1000, ¿no? O 1500. Adelante, León. Bueno, pues continuamos con los métodos mixtos, que es donde tomamos elementos de la investigación cualitativa y cuantitativa, combinarlos, y esto es para obtener los mejores resultados. Como mencionaba, pues es el conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos. Lo que buscamos es recolectar y analizar la información, tanto cualitativa como cuantitativa. Perdón. Bueno, hay una integración para realizar inferencias y lograr pues justamente un mejor entendimiento de este estudio. Y hay que utilizar toda la evidencia, tanto numérica, verbal, textual, para comprender el problema de una mejor manera y buscarle la solución o una solución. El trabajo de campo, pues bueno, es una tarea crítica en cualquier investigación. Básicamente es el trabajo que se efectúa para recopilar toda la información de los entrevistados. Esta información se registra en una base de datos donde posteriormente se tiene acceso a ella de manera fácil. ¿Y qué se requiere pues, para tener un trabajo de campo bien hecho? Hay que tener ardua supervisión de los responsables, de los que están entrevistando. Hay que fomentarles el respeto y la honestidad para que justo las encuestas no, sean más asertivas. Se recomienda también que al menos el 20% de las encuestas sean supervisadas. Y pues bueno, hay que estar muy atentos al detalle y hay que trabajar en conjunto con el encuestador para que ellos también entiendan y aprendan de cómo hacerlo. Distribución de frecuencias, tabulación cruzada y pruebas de hipótesis. Esto, pues bueno, justamente lo que busca es trabajar con la información para ordenarla de una mejor manera y que, pues bueno, conduzca justo a mejores resultados y pruebas contundentes. La distribución de frecuencia lo que busca es que, digamos, en un conjunto de datos se clasifique de acuerdo a diferentes grupos que son excluyentes entre sí. La tabulación cruzada lo que buscamos es que de dos variables diferentes se puede lograr un mejor entendimiento del por qué. Y en la prueba de hipótesis, pues es comparar las diferencias entre los resultados esperados y los obtenidos. Y bueno, la redacción del reporte, el reporte pues es de suma importancia porque con este se toman decisiones. Hay que tener, sí, bueno, aquí como lo ponían el autor, el formato, que es portada, contenido, objetivos de estudio, resumen, listas de tablas, listas de gráficas, listas de apéndices y listas de ilustraciones. Pues este se redacta pues justo para un público específico.
Tiene que ser estructurado y redactado con claridad. Obviamente tiene que tener este grado de seriedad y objetividad. Todo el material debe estar incluido para reforzar justamente nuestra investigación y complementar con gráficas y pues otras herramientas que usemos. Debe ser breve al mismo tiempo y conciso para pues no aburrir, ¿no? Que sea contundente. Y bueno, esto sería nuestra presentación. Ok, muy bien, León, gracias. Pues bueno, la idea de esta temática es justamente recordar, por si alguno no lo recordaba, ustedes ya llevaron investigación de mercados, está dividida en cualitativa y cuantitativa, ¿no? Si no me equivoco, en su plan de estudios. ¿Cómo está la materia? ¿O está integrada en la misma? Está integrada, ¿no? ¿Se ven los dos enfoques? Está en la misma, es una materia. Es una materia. Y bueno, me imagino ya la mayoría Sí, o... la cuantitativa más por encima que la cualitativa, pero Ok. Y por ejemplo, a ver si yo les pregunto de los que todo el mundo sabe hacer un cuestionario, analizarlo, hacer la muestra, todo eso, o se complica. no es un trabajo, profe. Ok, la parte cualitativa, ¿cómo se sienten ahí en los métodos cualitativos? Sobre todo para analizar, ¿no? No tanto para recopilar, porque bueno, recopilar como quiera que sea tiene dificultad, pero no es tan difícil como analizar. O sea, hacer entrevistas, hacer observación, o grupos focales. Y el gran reto, pues, es analizarlo, ¿no? Más o menos. Sobre todo los que no vienen de áreas de ciencias sociales, ¿no? O de mercadotecnia, o de comunicación, o de áreas afines. Porque, bueno, obviamente para hacer su propuesta del caso, pues tenemos que hacer un buen diagnóstico y dependiendo del tema, pues a lo mejor hay que aplicar o encuestas, o entrevistas, o grupos focales, ¿no? Insisto, no en esta etapa del semestre, sería hasta el siguiente, pero para que lo vayan contemplando, porque es una cosa que tenemos que poner en el protocolo. ¿Qué métodos vamos a usar? ¿Qué metodología? Si va a ser mixta, si va a ser quali o quanti, y por qué, ¿no? Y de qué forma lo vamos a aplicar. Un poco va por ahí la cosa. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? León, ¿algo que quieras decir? ¿Tú qué formación tienes? Acuérdame. Mercadólogo. Ah, tú eres de mercadotecnia. ¿Qué les dirías a tus compañeros en relación al proceso de investigación de mercados? Además de la fase documental o exploratoria, que es la primera, que Pues explicó Manuel. justo lo que mencionaba, maestro, creo que lo más difícil, porque he recopilado pues en varias encuestas información y realmente eso no es lo difícil, pero sí analizarlo, el ponerlo en una tabla o comparar los resultados entre diferentes personas es lo que más toma tiempo y pues no, ser cuidadosos, ¿no? En toda la información que ordenemos y nos organicemos para pues, tener mejores resultados. Sí, recordemos que, bueno, tenemos que tener muchas pruebas empíricas, ¿no? Lo vimos al principio del curso. Hay que fundamentar con muchas evidencias los argumentos que sostengamos. Y entre más diferentes sean los datos, más diferentes tipos de datos, es más fácil, es más rica la fundamentación, ¿no? Por eso las investigaciones más completas suelen ser mixtas, ¿no? Combinan lo cuantitativo con lo cualitativo. Aunque no es una regla, pero suelen ser más ricas las investigaciones mixtas y ayudan a tener una visión más compleja de los fenómenos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, León y Manuel. Bueno.